¿Qué tal, señoras y señores, amigos nuestros? Bienvenidos a la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión. Este servicio de noticias y comentarios se edita a través de Cosmos Televisión de lunes a viernes. La primera edición va a las 8 de la noche, efectivamente. ¿No es cierto? Y al día siguiente reprisa a las 7 de la mañana con informaciones debidamente actualizadas, los personajes de la noticia. Estamos trabajando simultáneamente con nuestra señal abierta, canal 23, sistema UHF. Al mismo tiempo, la señal llega a través de Cable Estación, Cable Más, Amitel y las redes sociales. Los estudios centrales de Cosmo Televisión se ubican en el Jirón Las Begonias 132, a la altura de la cuadra 14 y 15, en la avenida Simón Bolívar. Recuerde usted, amigo nuestro, que Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, tiene un stock garantizado de productos naturales para preservar la vida y la salud de usted y de toda la familia. Colágeno debidamente actualizado y con precios sumamente económicos. Recuerde, Productos Naturales Baldor. Lo espera en su nuevo local del Girón Arequipa 522 de esta ciudad. Galeno, prestigio y eficiencia. Academia universitaria debidamente garantizada y de éxito. Evaluación integral. Formación profesional. Recuerden, Galeno, mayores informaciones y matrículas en su edificio amarillo del Parque Pino de nuestra ciudad. Muy bien, todo listo entonces para iniciar el trabajo periodístico de hoy. Recordándoles a ustedes que cada viernes a las 18 horas 6 de la tarde presentamos nuestro programa Educación Política bajo la dirección y conducción del escritor señor Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Anderas. Viernes a las 6 de la tarde por Cosmos Televisión. De inmediato entonces vamos a compartir con ustedes nuestro comentario central de la portada: los derechos humanos en el país. Es imprescindible volver a abordar un tema de esta naturaleza porque da la impresión que el mismo se va desnaturalizando en los últimos años en el territorio peruano. Y permitir que esto se vaya extinguiendo sin que se tenga que dar las medidas correctivas y colegiadas, definitivamente se pone en riesgo la integridad de los derechos fundamentales de millones de peruanas y de peruanos. Los acontecimientos que se ven Wilder Cifuentes, ministro de Vivienda, además de la ministra Sandra Gutiérrez. Los derechos fundamentales y libertades fundamentales reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos delitos son considerados especialmente graves debido a su impacto en la dignidad, la libertad y la integridad de las personas. A continuación vamos a desarrollar y conceptualizar algunas características comunes de los delitos contra los derechos humanos. En cuanto a la gravedad de los delitos cometidos contra los derechos humanos, son considerados graves violaciones de los derechos fundamentales de las personas. Estos delitos vulneran atributos fundamentales de las personas humanas, lesionando su dignidad. Además, la gravedad de estos delitos se debe a que atentan contra la vida, la libertad, la integridad, la expresión, el dominio, el domicilio, entre otros derechos fundamentales. Por esta razón, los delitos contra los derechos humanos son objeto de condena y sanción por parte de la comunidad internacional y se consideran actos típicamente antijurídicos que deben de ser investigados y sancionados legalmente. Esta conceptualización hasta el momento de nuestro comentario resulta sumamente importante. Lamentablemente en los últimos años se han venido vulnerando los derechos fundamentales de millones de peruanos. Y consideramos que esto definitivamente debilita y cuestiona el sistema democrático en el país. Los derechos humanos hay que entenderlos que son derechos universales, lo que significa que se extienden a todo el género humano en todo tiempo y en todo lugar, y no pueden invocarse diferencias culturales, no pueden invocarse diferencias sociales o políticas como excusas para su desconocimiento o aplicación parcial.
Esto significa que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna y no dependen de un reconocimiento por parte del Estado. En otras palabras, en otros términos, los derechos humanos son derechos fundamentales que pertenecen absolutamente a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su raza, de su género, independientemente de su religión u otra condición. La universalidad de los derechos humanos es un principio fundamental que se encuentra en base de la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Esto tenemos que entenderlos. En los últimos 50 años, lamentablemente en el país, la consecuencia y la sucesión de diferentes gobiernos, entre comillas, democráticamente elegidos en el país, han vulnerado ostensiblemente los derechos fundamentales en sus diversas manifestaciones. Inclusive, ciertos sectores hipócritas que alientan vulnerar los derechos fundamentales en los últimos tiempos, meses y días, han planteado que el Perú se retire de los organismos internacionales que cautelan los derechos a la vida y a la seguridad ciudadana del país. Una actitud totalmente equivocada. No puede ser. Y sobre todo desde el punto de vista eminentemente jurídico y como una interpretación del derecho de la abogacía, el Perú ha suscrito convenios con organismos internacionales para cautelar la vida y la salud y profundizar el respeto a los derechos fundamentales. Y no podemos de ninguna manera aceptar de la noche a la mañana que pequeños grupúsculos que sí atentan a las libertades fundamentales hoy estén planteando que el Perú se retire y desconozca sus convenios internacionales. Esta manifestación la hemos expresado ya en varias ocasiones, pero era importante volverlo a hacer. Es importante tener en cuenta que la gravedad de los delitos cometidos contra los derechos humanos varían según la naturaleza y el alcance de las violaciones. Además, la respuesta y la sanción de estos delitos pueden variar en diferentes jurisdicciones y sistemas legales. Al abordar el día de hoy nuevamente este tema sobre el tapete, hemos considerado necesario recordar que hasta hoy los acontecimientos últimamente registrados en el departamento de Puno y particularmente en Juliaca no han merecido de parte de la Fiscalía y los organismos pertinentes una profunda investigación. Y algo similar sucede también en otros departamentos del territorio nacional. Pero si nos remontamos a años anteriores, encontramos que los gobiernos democráticamente elegidos, entre comillas, no han tenido la predisposición de cautelar y de esclarecer la violación de los derechos fundamentales. Es bueno puntualizar que los derechos fundamentales no solamente son atentatorios contra la vida y la salud, sino fundamentalmente también a la incoherencia, a la irresponsabilidad de los gobiernos de nuestro país que no cautelan la vida y la salud de la población. Una forma de atentar también contra la vida y la seguridad ciudadana es, por ejemplo, que hasta el momento se debilita el sistema de atención de salud pública a nivel nacional. Y estas son responsabilidades directamente de los gobiernos centrales, que podrían haber indudablemente una causa de entendimiento y de coordinación con los gobiernos regionales. Pero si revisamos la Constitución Política del Estado, definitivamente tenemos que considerar que se vulnera definitivamente el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la seguridad. En estos parámetros, millones de peruanos estamos viviendo. La imprescriptibilidad se refiere a que los delitos cometidos contra los derechos humanos no prescriben con el tiempo, lo que significa que no hay límite de tiempo para que se pueda iniciar un proceso penal contra los responsables de estos delitos.
Esto es especialmente importante en el caso de los crímenes de lesa humanidad, ya que la acción penal derivada de estos delitos y su pena son imprescriptibles. La imprescriptibilidad es una medida importante para garantizar que los responsables de estos delitos sean elevados ante la justicia y se haga justicia para las víctimas y sus familias. Diferentes instancias de administración de justicia en el país, como algunas imágenes que estamos apreciando, se precian realmente de alentar la defensa de los derechos humanos, pero en líneas generales se han vulnerado todas las disposiciones como consecuencia de la violencia inclusive que vivía el país en años anteriores. La imprescriptibilidad de los derechos humanos se refiere a la idea de que los derechos humanos no pueden ser renunciados, no pueden ser perdidos o eliminados por el transcurso del tiempo o por la falta de acción por parte de las autoridades. Existen algunos medios de comunicación, desde Lima, por ejemplo, que tratan de alentar que los derechos humanos atentatorios contra la libertad, la justicia y la salud de la población no sean reconocidos. La indivisibilidad o interdependencia de los derechos humanos se refiere a que todos los derechos humanos están relacionados entre sí y son igualmente importantes. Esto significa, señoras y señores, que no se puede dar prioridad a un derecho humano sobre otro y que la violación de un derecho humano puede afectar la realización de otros derechos humanos. Por ejemplo, la falta de acceso a la educación puede afectar la capacidad de una persona para ejercer su derecho a la libertad de expresión y de opinión. De esta manera, la realización de un derecho humano depende de la realización de otros derechos humanos. Por tanto, es importante que los derechos humanos se protejan y promuevan de manera integral y no en forma aislada. Estamos viviendo un conjunto de secuencias y de parámetros a nivel nacional en el país que vulneran realmente los derechos fundamentales de millones de peruanos. Los derechos humanos están protegidos por el derecho internacional y nacional. Los delitos contra los derechos humanos son considerados violaciones tanto del derecho internacional de los derechos humanos como del derecho interno de nuestro país. Existen tratados y convenciones internacionales que establecen los estándares mínimos de protección de los derechos humanos y establecen la responsabilidad de los estados en la prevención y consecución de estos delitos. En el gobierno de Fujimori, los anteriores y los sucesivos, se ha hecho carta omiso a respetar los derechos fundamentales de nuestro país. En muchos casos, los delitos contra los derechos humanos quedan impunes por una pésima e insegura actitud de administración de justicia. La impunidad ocurre cuando los responsables de estas violaciones no son llevados ante la justicia y no se les imponen sanciones adecuadas. La impunidad puede perpetuar un ciclo de violencia y abusos y dificultar la reconciliación y la construcción de nuestra sociedad. Y eso es lo que está sucediendo en el país. No tenemos una reconciliación de peruanos. Millones de peruanos hemos sido desconocidos en nuestros legítimos derechos a la vida, la salud, la educación, el transporte y la seguridad. Hoy las anomalías y el empobrecimiento de capacidades de las decisiones políticas están generando un enfrentamiento y a veces hasta derramamiento de sangre entre peruanos. Esta temática, estos acontecimientos diarios, tenemos que particularizarlos con comentarios serios y responsables. En la fuerza de la palabra no nos anima de ninguna manera levantar un dedo acusador contra gente o autoridades inocentes. Nos anima la voluntad de que el Estado tiene que preservar
la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales. Y los medios de comunicación de Lima hoy, bajo un manto de inseguridad y de intereses políticos y económicos, tratan de generar un enfrentamiento de peruanos contra peruanos. Hoy estamos viviendo una dictadura eminentemente parlamentaria, secundado por un poder ejecutivo lesivo a nuestros intereses y en algunas de las veces también hacia el interior del Ministerio Público se niega la actitud correcta y decente de fiscales que han puesto realmente capacidad y credo para hacer prevalecer el respeto a los derechos fundamentales. Los estados tienen la responsabilidad de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de los delitos contra los derechos humanos. Esto implica garantizar un sistema de justicia efectivo, imparcial e independiente y proporcionar reparación a las víctimas. La rendición de cuentas es fundamental para prevenir futuras violaciones y promover el Estado de Derecho. Movilizaciones sociales no están atentando contra los derechos fundamentales. Es un legítimo derecho de una población que exige, que reclama, que insta el cumplimiento de sus derechos a la vida, a la salud, a la tranquilidad, a la educación, a la alimentación, a las fuentes de trabajo. Las víctimas de los delitos contra los derechos humanos tienen derecho a buscar justicia y obtener reparación por los daños sufridos. Esto incluye el acceso a los tribunales, la participación de los procesos judiciales, la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no volverse a repetir hechos lesivos contra la vida y la salud y tratando de prohibir movilizaciones enmarcadas en el respeto a la capacidad estatal y también particular. Esta es una movilización de las tantas que se han venido sucediendo y que el Estado está en la imperativa obligación de respetarlas, mientras y cuando no sea tentatorio a los intereses individuales y colectivos. Estos son algunas características generales de los delitos contra los derechos humanos. Es importante tener en cuenta que la naturaleza y el alcance de estos delitos pueden variar según el contexto y la jurisdicción en las que ocurren. Los delitos contra los derechos humanos son actos criminales que violan los derechos fundamentales y las libertades de las personas reconocidas en los tratados internacionales y en las constituciones nacionales como la nuestra. Estos delitos pueden clasificarse en diferentes categorías, según la naturaleza de la violación. Aquí tenemos, por ejemplo, una clasificación general de los delitos contra los derechos humanos. El genocidio se refiere a la destrucción sistemática y deliberada de un grupo étnico, racial, religioso o nacional. Incluyen actos como asesinatos masivos, torturas, violaciones, desplazamientos forzados y exterminio de masas. ¿Quién me puede negar o negar a la opinión pública, por ejemplo, esta forma sistemática y deliberativa en cuanto se refiere a profundizar una división étnica, racial y religiosa en el país? Desde el centralismo limeño, desde la ultraderecha peruana, y los grupos económicos que succionan nuestros recursos económicos, se trata definitivamente de generar políticas deliberativas de enfrentamiento y el surgimiento de grupos étnico-raciales. El racismo es realmente una actitud de genocidio que se viene dando en el país. Y producto de ese genocidio atentatorio a la igualdad y a los derechos es la pobreza, la igualdad, la marginación de la sierra y la selva peruana. Actualmente el término genocidio es entendido por la Real Academia de la Lengua Española como el exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza,
de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. Sin perjuicio de ello, su conceptualización se remonta, por ejemplo, al año de 1944 y fue realizada en principios desde entonces, que definía el genocidio como un crimen especial, consistente en destruir los grupos humanos raciales, religiosos o nacionales, y como el homicidio singular puede ser cometido en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Es importante aquí traer acotación para enriquecer nuestro comentario. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 96 del 11 de diciembre de 1946, estableció que el genocidio es la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros de la misma, que el homicidio es la negación del derecho de las personas individuales. Esto es importante tomarlo en consideración. Seguramente que requeriríamos de más tiempo para seguir profundizando nuestro concepto de defensa a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, y particularmente en un departamento como el nuestro, donde permanentemente las etnias han hecho prevalecer la imposición de querer desmembrar la integración de la Aymara y del Quechua al territorio nacional. Brevemente, y para concluir nuestro comentario, es importante señalar también que los tratos o penas crueles que definen como aquellos actos de menor gravedad o intensidad que la tortura, pero que de igual manera afectan la dignidad integral de la persona. La dignidad integral del peruano ha sido violentada y destruida sistemáticamente. Hoy en día no se respeta el derecho a la vida, la salud, la educación, la tranquilidad, el deporte y la educación de los grupos mayoritarios a nivel nacional. Hoy en día están encarpetados una serie de acusaciones de vulneración de los derechos fundamentales. Gente inocente que ha sido asesinada. Menores de edad que asistían libremente a un espectáculo han sido prácticamente sesgados de su legítimo derecho a la vida. El país necesita necesariamente reintegrarse y donde las causas eminentemente de decisión política asuman una nueva actitud y un nuevo comportamiento. El Parlamento Nacional no es una garantía en estos momentos para integrar el desarrollo territorial del país. Vivimos una dictadura eminentemente parlamentaria. Vivimos un cauce que es importante reorientarnos de diferente manera. Muchos dirán, no, las elecciones próximas serán las que reorienten el desarrollo y el respeto a los derechos fundamentales. Tenemos ciertas dudas, pero comencemos realmente a madurar serenamente en la elección de políticos que tengan la debida preparación y la debida responsabilidad en el momento que asuman el cargo y no sean objeto precisamente como ahora de consolidar sus intereses familiares, económicos y políticos. Muchas gracias por acompañarnos. La pausa y volvemos.